Victoria, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Te manda un beso grande Willy Nervi, que está de vacaciones, pero nos está escuchando Qué igual. suerte. Sí, 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 sí. Está un poco allá por el norte. Eh, Vicky, está complicada la situación en Neuquén, en lo que es la zona de Vaca Muerta en este momento, ¿no? Sí, Contanos un sí, poquito sí, sí. todos los conflictos Estamos que hay. viendo tipo crónica de una muerte anunciada, porque la verdad que A esto ver. ya hace unos 2 meses atrás que empezamos a escuchar. Primero eran rumores y viste que uno no quiere creer tanto en malas noticias, pero vivimos en Argentina, Sí. que es prácticamente nuestra realidad, las malas noticias. Y eran rumores porque lo que se estaba viendo era que no habían renovaciones de contratos, de los contratos de alquiler de los equipos, ¿no? De equipos de perforación, equipos de fractura. Ya el año pasado vimos un poco esta novela que se llama Acelerar para después esperar y hacer la plancha a fin de año. Mm. El año pasado, noviembre, parte de noviembre y todo diciembre, vimos prácticamente cero actividad porque las empresas lo que decían era, nosotros ya cumplimos anticipadamente nuestro plan de inversión anual, que es el que puede exigir la provincia como poder concedente, y efectivamente era así, cuando vos entrabas a revisar los papeles, efectivamente lo habían cumplido anticipadamente. En este año lo que empezamos a ver fue lo mismo, pero con muchísimo más tiempo de anticipación. Y esto ya de entrada se hablaba de un último trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, sin casi actividad o con una mínima actividad. Y de hecho ya lo estamos viendo ahora, que estamos a fines de julio. Si querés así muy de primera mano, te cuento, el otro día me escribe un amigo que es bonaerense, llega al campamento en el yacimiento que le toca a él en Vaca Muerta, y me dice, ya llegué, qué frío que hace. A las 2 horas me escribe, no sabes, me bajaron. Me bajaron quiere decir que el que había hecho todo el viaje desde provincia de Buenos Aires hasta Añelo, llegó, estuvo 2 horas y a las 2 horas les informaron que se anulaba el contrato de ese perforador y lo devolvieron a la casa. En lo que contamos en estos últimos días bajaron 3 equipos de perforación, que no Sí, es poco. Estábamos con unos 34, 33, porque viste que hubo uno, lo voy a decir con chiste, hubo uno que bajó muy rápido. sí, Eh, sí, y no sirve más porque se la puso contra el suelo. sí. Ese era el escenario completito. Pero había 34, 33, ya han bajado 3. Se está hablando también de 12 de fractura que están sin contratos. Y esto viene hacia adelante. Sabíamos que muy posiblemente las empresas iban a estar haciendo este tipo de adelantar su plan anual para terminarlo antes de octubre. Y vos me decís, pero octubre es re temprano, pero octubre son las elecciones. Claro, Y eso es lo que leyeron las empresas, se quisieron anticipar a la incertidumbre electoral, que vos sabés muy bien, en Argentina la incertidumbre no es tanto con el resultado de las elecciones, sino con la economía. por Y de eso es de supuesto. lo que se atajaron. Hubo ahí como una especie de movimiento medio raro, porque en el medio de que estaban todos acelerando, cayó mucho el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo. De hecho, eso nos generó a los que estamos acá en Neuquén una intriga enorme porque veíamos récord de actividad en Vaca Muerta medido en etapas de fracturas, medidos en conexión de pozos y no lo veíamos en petróleo. Claro, Entonces estábamos diciendo, ¿qué están perdóname, haciendo con los pozos? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Para la gente que no entiende, porque lee los diarios y te dice vaca muerta, récord de fractura, récord de fractura, récord de fractura. Ahora, yo Mm, me voy a Petrotecnia, para decir un sí. ente de una organización sin fines de lucro, y vos ves que la producción de gas natural de los primeros 6 meses en la República Argentina es exactamente la misma. Aumenta un poquitito el gas natural, obviamente, el último mes por el tema de la demanda del frío. Y la Ujú. demanda de petróleo aumenta un poquitito cuando se inaugura duplicar, pero después queda igual. Sin embargo, récord de fracturas. Entonces yo lo que tengo que entender es que Exacto. para mantener la producción, vos fraqueás, 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 haces nuevos pozos y aumentás la cantidad de fracturas solamente para mantener la producción. No. A ver, Sí y no. O sea, hay a ver, varios fenómenos. Vamos a desarmar un poquitito y dale. tratar de explicarlo un poco en términos que lo entienda mi mamá, que es la idea que yo tengo. En el caso del gas, lo que sucede es un tema de infraestructura.
Estamos prácticamente al máximo de la capacidad de Sí. transporte de los sistemas de evacuación. O sea, el año pasado se puso en funcionamiento la última planta compresora del entonces Néstor Kirchner, actualmente gasoducto Perito Perito Moreno. Moreno, y ahora hasta que no se haga esto que hoy se anunció que ganó TGS, está topeado ya desde agosto del año pasado con esa capacidad. Entonces, esperar, sobre todo en el primer semestre del año, que no es el consumo de pico de la Argentina, esperar que haya una mayor demanda, no es muy viable. Sí vimos un récord de producción en junio que tiene que ver con el invierno, tampoco es un récord, oh qué loco, fue No, no. creo que un 8% por Sí, nada arriba más que del eso. récord Nada más anterior. que eso. ¿Cómo? Nada más que eso, nada más que eso. No, nada más que eso, no vamos a ver mucho más porque te suceden un par de cosillas con el gas natural. ¿Por qué vemos más producción en el invierno y no en el verano? Por el precio. El gas de invierno es mucho más caro. Y sobre todo, ¿por qué no vemos más producción? Porque Argentina tiene un swing, se dice, tiene un consumo muy alto en invierno, alto en verano y muy bajo en primavera y en otoño. Entonces tu pozo, vos pensás como si fuera una vaca. Si yo crío vacas para ordeñar la leche, yo quiero vender la leche los 12 meses del año. Pero si la voy a vender 6 o 5 meses del año, los 3 meses de invierno y un par de meses de verano, y después a la vaca le tapo las tetas un poco más, la economicidad de esa vaca no te estaría cerrando. Y eso es un poco lo que está pasando porque Argentina, Álvaro hablaba de esto de las exportaciones, pero Argentina no logra romper con la escala de exportaciones que necesita de gas natural. Seguimos todavía con un promedio de 6 millones de metros cúbicos día de exportaciones a Chile, cuando sabemos que tenemos gasoductos por 22 millones. O sea, estamos todavía sin poder convencer y vamos a seguir sin poder convencer porque al mercado chileno y le cortamos hace unos días, ¿no? Cuando fue nuestra Sí, crisis local. sí. Seguimos haciendo las cosas mal. Eso en el segmento del gas, y en el segmento del gas es donde menos pozos y menos fracturas se han dado a lo largo del año. ¿Sí? Se hace muy poco trabajo de reemplazo, se reemplaza lo justo y necesario. Sí, en general hay una porción de las fracturas y de los nuevos pozos de vaca muerta que van a reemplazar al declino del convencional. Y ahí déjame que haga un paréntesis que no le va a gustar para nada a YPF, pero tenemos un declino del convencional muy importante a raíz del Plan Andes. La salida de YPF de los campos maduros generó todo un fuelle entre que YPF se retiró y que entraron las nuevas empresas en el que prácticamente hubo cero actividad Ujú. y cero actividad en el convencional, cero workover, ¿no? Estamos hablando, Sí, sí, no sí, sí, pozos sí. nuevos, pero cero actividad te tira mucho la producción. En el último mes yo estuve mirando los datos y cayeron prácticamente, no terminé de mirar todas las provincias productoras, pero miré las 5 primeras y sacando Neuquén, que es vaca muerta, el resto del convencional de Argentina, incluso Mendoza, que es una provincia que viene Se cayó laburándole como un mucho, piano. Se cayó como un piano. cayó en todas, cayó en todas. Sí, y en el segmento del petróleo lo que vimos fue un movimiento efectivamente raro. Lo que pasa con los pozos de vaca muerta y con los pozos en general es que vos podés regular la cantidad de petróleo, o sea, conectarlo no quiere decir entregarlo. Entonces, efectivamente, lo que vimos, sobre todo en mayo, que es el mes que no nos cerraba ningún patito, a los que miramos los números, en mayo nosotros vimos el récord de fracturas del mes anterior, récord de conexión de pozos y el petróleo planchado. O sea, algunos pozos efectivamente han entrado en producción porque si no habría dado una caída, pero evidentemente había un montón de pozos que o estaban cerrados o estaban con un manage choke, que es el manejo que vos haces, la regulación del pozo, realmente al mínimo. Claro. Y coincide con el peor precio internacional del petróleo. Recordemos que llegó a $60 y ahora en junio el promedio, si no me equivoco, lo estaba mirando, creo que fue de 72. O sea que tenés una flor de diferencia para aguantar un mes esa entrega y un poco también te va en línea con la conexión del Duplicar Plus, aunque en mayo lo podrían haber conectado, ¿viste? Se conectó a fines de abril en Sí, realidad. sí, 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 sí. Vicky, quisiera una reflexión tuya con respecto al abandono de pozos en la cuenca San Jorge. Uf, O sea, a ver, yo no voy a discutir con el ingeniero Horacio Marín, porque no por nada el ingeniero Horacio Marín está como presidente de YPF, presidente y CEO de YPF y yo no, o sea que no le voy a discutir. Pero me parece que ahí se deshizo de un montón de áreas
que todavía se le podía sacar algún tipo de juguito, me parece. Mm. Me parece, te doy mi opinión, vos después corregime y decime si estás a favor o en contra. Me parece que no se tuvo en cuenta la cantidad de gente que quedaba en la calle, pequeño tema, que le trae un problema a Neuquén, eso, porque esa gente lo único que sabe hacer es drillear, entonces se van a Neuquén. Dice, no, yo de acá me voy a Neuquén, si Neuquén explotó todo, Neuquén va bárbaro. Y en Neuquén la cuestión no es así. No, Eh, no, la perforación en Vaca Muerta, imagínate con la presión que tiene, es totalmente es distinto. totalmente distinto. Y después la cantidad de gente despedida que hay en la propia Vaca Muerta. ¿Cuál es tu Sí. reflexión con respecto a este tema? Bueno, la verdad es que el Plan Andes, voy a hablar a título Victoria Terzaghi, no a título de ninguno de mis trabajos. El Plan Andes a mí me sorprendió que no haya generado, yo pensé que no lo iban a poder hacer, sinceramente. Mm, Pensé que iba a haber mucha resistencia. Estamos hablando de, en Neuquén, se vendió, se entregó, en realidad creo que se rescindió el pozo número uno, el área descubridora de petróleo en Neuquén. Y yo pensé que iba a haber resistencia, porque en realidad, si uno mira bien el Plan Andes, es lo más parecido a la privatización del 93. sí, Desde el señora. 93, desde el proceso de salir de la YPF-SE al día de hoy, es lo más parecido que hemos tenido Ujú. con YPF. Fue una estrategia de comunicación realmente chapó. Ha sido impresionante lo que hicieron porque lograron de alguna manera que la gente viera que se vendían clústeres y no que le dijeran que YPF se estaba yendo y que los clústeres eran capaz que eran 6 o 8 áreas. Eh, sí va en distinto, me parece por distintas vías, el tema del abandono de pozos, de la rescisión y todos estos, los procesos distintos que ha tenido. En lo que hace al abandono de pozos, se podrán hacer acuerdos, como algunos acuerdos. Conocemos muy poco la letra de los contratos, en realidad, del Plan Andes. Como son privados, Claro. realmente no los conocemos. Pero legalmente, y para prueba tenemos este pozo que estaba haciendo muchísimos derrames en Salta, legalmente es de la cuna a la tumba. Sí, Y si sí. estos pozos son de YPF, de la cuna a la tumba, mientras YPF siga existiendo, sea el año 3000, van a seguir siendo responsabilidad Sí, su y no saneamiento se por parte de arreglan con YPF. 25 millones de dólares como lo quieren hacer en Chubut. No se arreglan con 25 millones. Si no me equivoco, se estima en un estimado que vi hace un tiempo atrás, y obviamente debe tener mucha diferencia de la ubicación de cada uno, pero creo que se estimaba en $250.000 el saneamiento de un pozo. Ahora, también vos tenés que elegir bien qué pozo vas a estar abandonando. Ujú. No todos los pozos necesariamente tienen que ser abandonados ahora, pero sí tenés que... Lo que no puede pasar sobre todo es que haya pozos a abandonar que nadie los abandone, o que haya pozos mal abandonados como este que estábamos viendo, que si no me equivoco era un pozo que estaba etiquetado como abandonado. ¿Te ubicás cuál es el Sí, que te sí, digo de Salta, que estuvo sí, sí, haciendo sí, un sí, sí. escándalo? Que por cierto, ese pozo, si no, si no me fallan los numeritos, me parece que es de Caputo, hablando No, de no la te fallan los responsabilidad legal. numeritos. Es de Caputo. Es de Caputo, es de YPF-SE, que la hereda Nación y por ende la tiene el Ministerio de Energía de la Nación. Sería Exactamente. legalmente el camino. Pero te decía, en realidad tampoco es que hay que ir a abandonar masivamente todo el convencional, va a haber que seleccionar correctamente. Argentina hoy no puede prescindir del convencional. Vos pensá que hablamos, ay, qué linda vaca muerta, pero hoy es el 61% de la Argentina. El otro 40% sigue siendo el convencional. O sea que también tenemos que cuidar nuestro convencional, no podemos dejarlo de lado porque lo necesitamos para todo. Sobre todo lo necesitamos para la dieta de las refinerías, en Claro. especial, sí, en especial las refinerías que producen gasoil, que necesitan mucho blendear porque el vaca muerta tiene muy poco contenido para hacer gasoil. Podría hacerse, pero tengo entendido que es bastante caro. Por ejemplo, la refinería de acá de Neuquén, de YPF, que es la de Plaza Winkle, esa corre muchísimo, corre, si no me equivoco, debe estar cerca del 90% de shale, y no hace gasoil premium. No lo hace sobre todo por el topping, ¿no? Ujú. Pero así todo tiene esas limitaciones. Eh, Pero no es un tema re simple lo del abandono de los pozos. Yo no lo veo para nada. Mi mayor miedo cuando se lanzó el Plan Andes era precisamente esto, era que los gobiernos provinciales
agarraran plata en mano por el saneamiento y vaya uno a saber después qué pasa, porque ese es el riesgo que vos tenés. Y agarrás plata hoy que andás a hacer tal vez el saneamiento te toma 5 años el abandono seguro y Ujú. y la inertización, la están contando, vos sabés lo que es la maraña de caños que tiene que haber y de instalaciones que tiene que haber del convencional. Acá en Neuquén se va a rescindir, por ejemplo, no me sale el nombre, el Portón, si no me equivoco. Uh, Yacimiento. Eh, exacto. Estamos hablando, yo creo que abajo de la pata de los 1.500 pozos, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y bueno, y bueno, y ahí cómo vamos a hacer. La verdad que no son puntos sencillos en ningún caso, Vicky, pero sí. acá Álvaro te quiere hacer una pregunta, pero antes de la pregunta de Álvaro, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Mauro Matioda, es director de la Vertical Oil and Gas and Utilities de la compañía Softec, en todo lo que es la parte de IT, que después que estén ustedes nos va a contar un poquitito la otra pata de toda esta industria. Pero así que bienvenido Mauro. Álvaro, le querías hacer una pregunta a Vicky. Vicky, ¿cómo ves en el contexto político argentino y las billonarias inversiones que se necesitan para hacer un proyecto de GNL? Yo diría, el empuje, toda la carne al asador que le pone YPF y las demás empresas a un negocio que es muy complejo como el GNL. Yo no estoy diciendo que no se debe hacer, pero eso considerando lo que viene, las elecciones que tienen, la salida de algunas empresas majors en Argentina como Exxon y otras. ¿Cuál es tu opinión respecto al GNL que se viene impulsando, diríamos, y que todo el mundo habla? Bueno, tenemos un proyecto concreto que es Southern Energy, que es el que inicia Pan American Energy con Golar y que después se han ido sumando entre otras empresas esta YPF. Ese proyecto ya tiene el FID del primer barco, que es el Gili, y saben que me acabo de dar cuenta, el 30 en 2 días debería estar, estoy buchoneando, bueno, no lo debería haber dicho, debería estar el FID del segundo barco, que serían, el primero son unos 7.000 millones de dólares, o sea, eso ya, compromiso de inversión, las empresas lo van a poner, y el segundo barco en 2 días debería definirse por otros más o menos 10.000 millones de dólares. Ahí estamos hablando igualmente de unas 6 millones de toneladas anuales de GNL, no es un proyecto de una escala muy grande, ¿no? De lo que estamos hablando. Siempre todos los proyectos de momento tiene 3 proyectos, lo que es el GNL, uno es este de Southern Energy, otro es el que está más avanzado, que es con Eni, que serían unos 12 millones de toneladas, y el tercero, es el menos avanzado de todos, es con Shell, ahí sí, como dice Fernando, que sería por unas 10 millones de toneladas. Este proyecto de CESA parece ser que está todo muy encaminado, que se va a dar, y sí, no es un dato menor que todos los proyectos están pensando hacerse con de barcos licuefactores, en lugar de con plantas onshore, porque ahí es donde no te cuadra de ninguna El manera precio. los económicos de Claro. los proyectos si vos te mandás a hacer una planta. Yo veo que cuando menos lo que es el proyecto de CESA, de Southern, esto está en marcha, se va a hacer, arranca de una manera bastante económica porque primero se conecta con el primer gasoducto troncal de Argentina, que es el gasoducto San Martín, y recién después de ahí se empieza a pensar el gasoducto dedicado y todo, y están metidas todas las grandes productoras de gas ya en este momento. Hasta El gran Tecpetrol, tema de fondo Hasta Paolo se metió Roca al se final. sumó, es un hito esto, Paolo Roca se sumó sin tener la manija del negocio. Yo creo que es la primera vez que Paolo Roca se suma a un consorcio sin él tener la manija del negocio, digámoslo así. Creo que... Sí, 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 las grandes productoras Sí, sí. están, salvo, y este no es un dato menor, hay una gran productora que normalmente es la segunda productora de Argentina que no está, que es Total Energy. Total no está en ninguno de los proyectos de GNL y la información que yo tengo es que de hecho están poniendo en venta no solo los activos de petróleo en Argentina, sino también los de gas, dos al menos, que son participaciones en realidad. Pero volviendo al tema del GNL, el gran punto de fondo, por qué arranca CESA y cuesta un poquitito más con el resto de los proyectos. En el caso de Eni,
que sería Eni y posiblemente 2 compañías major más. Eso estaría resolviéndose los primeros días de enero, el FID, pero el tema es los compradores, porque se va a terminar haciendo Finance Project en todo esto. Entonces vos lo que necesitas es tener el comprador garantizado para tener el financiamiento, ¿no? Es más sencillo con un proyecto más chiquitito como es el de Southern Energy y no tan sencillo con un proyecto grande, pero en estos proyectos grandes, como sobre todo el de Eni, lo que se está haciendo es que las major estas que se busca meter, que sean off-takering también, o sea, van a ser como todo un rol bastante integral en la cadena, entonces vos ahí ya tenés cierta porción colocada, porque fundamentalmente lo que estamos viendo es una Argentina que quiere salir al mundo a vender GNL y nadie la conoce. Ese es el mayor desafío, ¿no? De lograr sellar esos contratos. Si las diversas empresas, si Southern Energy o las que vengan después del resto de los proyectos, logran cerrar esos contratos de venta y sobre todo a 20 años, bueno, ahí ya Gol, lo tenés atado y eso va a gol, funcionar. gol. Si eso no se logra, ya de entrada tenés el carro atrás del caballo, adelante del caballo, ¿viste? No te sale el economics del proyecto. Así que bueno, Álvaro y Victoria, yo les agradezco muchísimo la participación. La verdad que ha sido un gusto, puro dato.